tratar de llamar lista para, para ver que estemos todos. Al final nunca sé si esto se puede llamar o no. Bien, estamos aquí ya. A ver, volvamos a la presentación. Ya son esquemas particulares nomás son esquemas de armado, ¿no? Bueno, como les decía, hay varias formas de armar, ¿no? Aquí tenemos una recomendación de Calavera con las disposiciones de armado para las losas. Estoy en el ejemplo, lo vamos a aplicar. Em, Algunos detalles, ¿no? Les decía, cuando la losa llega al borde en unión monolítica con la columna, los aceros se suelen terminar de esta manera, ¿no? Si la viga es muy ancha, con una prolongación recta ya sería suficiente. Pero a veces hay que hacer una patilla porque no alcanza el ancho de la viga, entonces una patilla. Y si todavía sigue faltando, se lo prolonga hasta acá, ¿no? En realidad, si hacemos un filtrado, si borráramos la armadura de distribución, tendríamos esto, ¿no? Donde esta armadura, esta longitud, también nos recomiendan cuánto debe ser mínimo, ¿no? El mínimo tiene que ser la longitud neta. Y lo más importante, nunca menor que 10 centímetros, ¿no? Eso es para momentos negativos y para... Aquí hay una... Bueno, vamos a corregir, ¿no? Esto, permítame, no sé si esto es... Pero no hay que dejar que esto se llegue al borde, ¿no? No puede estar la armadura ahí positiva. Tiene que meterse por lo menos 10 centímetros y mucho mejor si esto pasa lo siguiente, ¿no? Mucho mejor si esto llega hasta el fondo, esto llega hasta el fondo en todo el ancho de la viga. ¿Sí? Es lo regular generalmente, ¿no? Prolongar hasta el ancho de la viga. Y además, como hay una armadura negativa que viene y se dobla, nosotros vamos a hacer, en el ejemplo especialmente, en algún momento voy a hacer este siguiente armado, que es la armadura positiva, doblarla aquí y doblarla aquí hasta donde el negativo sea necesario, ¿no? ¿No? Acuérdense que esto venía de un diagrama aquí, así, ¿no? Seguramente aquí venía un diagrama de envolventes, ahí, envolventes, y aquí tendría que venir a cero, ¿no? Si fuera un apoyo como el modelo dice, pero como está unida a una viga monolítica, hay un 25%, hay un momento que hay que considerar, ¿no? 25% de momento isostático, y este momento es el que hay que usar para definir cuánta armadura necesitamos en este lugar, ¿no? Cuánta armadura necesitamos en este, cuánto debería ser este fierro. Entonces, por esa razón, por este momento negativo, la armadura positiva, el 50% que se pone, viene, se dobla y se prolonga a este lado para cubrir ese pequeño pedacito de momento negativo. Bueno, son diferentes arreglos. Esto voy a verificar cuánto es, ¿no? 10 centímetros, 6 aquí debe ser uno debe ser positivo. Bueno, lo voy a verificar. Em, más arreglos, ¿no? Ahí cómo se van anclando. Fíjense aquí, ¿no? Siempre se deja uno mínimo. En realidad a no ser que la viga o la columna sea muy ancha o el muro, se los deja así, ¿no? Pero por lo general la armadura, como les decía, se prolonga de canto a canto y en todo el ancho de la viga, ¿no? Para estar tranquilos, ¿no? No estar verificando en la obra nada. ¿De acuerdo? Eso es. Obviamente va a haber algunos casos en que el mismo fierro pase directo de canto a canto. No, no, solamente en ciertos nudos va a haber ese detalle de acá. Luego también en los volados, ¿no? Tenía un ejemplo de un volado y creo que en el hormigón uno ya no me acuerdo muy bien, me preguntaban, en los volados hay una viga de borde
No hay viga de borde, ¿no? Es decir, solo hay viga de borde cuando la losa es maciza, pero no es una viga portante, más es una viga de detalle constructivo, ¿no? Este es un volado de una losa maciza, ¿no? Entonces ahí solamente se terminan los fierros de esta manera, el anclaje, ¿no? Sí. Aunque no necesite patilla, se le hace así esos dos fierros ahí en todo el alto de la viga. Y se pone, tiene que haber dos fierros aquí, ¿no? Dos para armar. Ahora, obviamente, en borde lateral libre, dice, ¿no? O sea, cuando la losa, ¿se acuerdan que cuando la losa está al borde, no es voladizo, sino es borde lateral libre, para que me entiendan bien, esto de acá, este detalle sería, esto de aquí que voy a dibujar, este borde sería este de acá. Va a estar, sería esto. Borde libre es esto de acá. ¿Sí? Esta parte. Eso es borde libre. ¿Cómo terminar ahí? Ese es el detalle que estábamos manifestando, ¿no? Ese es borde libre y esto es voladizo, ¿sí? Entonces, esos dos detalles están aquí. No sé si lo he puesto. ¿Dónde estaba? Mm, uy, no. Más es, ¿no? Es que este capítulo los es largo. Aquí. Sí, ahí están los dos detalles de cómo terminar. Recuerden que el borde libre, ¿no? Esta es la armadura de distribución, ¿no? Y así va a terminar la distribución en los bordes libres. Y esta es la armadura principal, que obviamente les decía tiene que estar más pegada al borde como tal, ¿no? Aquí está muy pegada, ¿no? Si quisiera ser exacto, aquí son dibujos de calavera, ¿no? Son un poco antiguitos, entonces, y escaneados, entonces sería así, ¿de acuerdo? Vendría, va delgadito esto, vendría la barra de distribución y vendrían los fierros longitudinales, los principales, ¿de acuerdo? Y esto es el recubrimiento geométrico, ¿no? Esto de aquí. Del borde del elemento al borde de cualquier armadura. Y como hemos pegado la armadura principal lo más pegado al borde del elemento para que tenga más brazo mecánico, entonces queda así. Y entonces la armadura de distribución tiene que venir igual con patilla aquí, en todo el alto, y el otro también ahí en todo el alto, ¿no? Bueno, eso para que quede claro. ¿Qué más? A ver, si algo no se entiende, me van a decir, ya, pues, parece que estamos ya, son 3 horas largas, ¿no? Eso es la desventaja, ¿no? Esto es en muros, ¿no? En un anclaje en muros. ¿Esto cuándo se puede dar en un muro? Por ejemplo, en la caja de ascensores, ¿no? La caja de ascensores, cuando una losa va y se apoya en la caja de ascensores, hay este detalle. Pero no solamente en eso, ¿no? Sino cuando tenemos un edificio de varios pisos, pero hay unos dos que son sótanos. Entonces, en ese lugar hay seguro un muro de sótano, ¿no? Y que está uniéndose con una losa. Entonces ahí también hay este detalle, ¿no? Y este detalle habrá justamente cuando el muro deja de ser necesario, ¿no? Aquí ya viene el terreno, aquí ya viene el terreno, entonces ya no hay necesidad de hacer muro, ¿no? Aquí está la calle y todo eso. Los vehículos ya no deja de ser necesario. Entonces ahí viene el otro detalle, ¿no? De los anclajes, cómo se unen la losa con el muro. Obviamente, ¿no? Ya hemos definido qué tan grado de empotramiento necesita esto. Si es más, la inercia del muro es más grande que el de la losa, asumimos como un empotrado, ¿no? Entonces, como si fuera un vano interno. Bueno, sigamos hablando. Ahora nos vamos a las losas aligeradas en una dirección. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Nada, están muy callados, muy claro está. Bueno, Ingeniero, una consulta. ¿Desde qué lugar más o menos consideramos el anclaje en el doblado de los bordes de la armadura? ¿cuál? ¿En cuál detalle? ¿En este? Eh, ¿Aquí? sí, a Ah, ver, en el... aquí. sí, sí, es Desde en... desde el borde, aquí están las flechas. Donde desde el se mide, desde ahí se toman los anclajes. En realidad esto lo vamos a ver, ¿no? El anclaje hay que tenerlo mucho cuidado porque, a ver cómo lo explico. Esto, por ejemplo, es como un pórtico, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Mm, no, esto no sirve para rayar, esto es como un pórtico, ¿no? Hay un pórtico en el cual hay un momento que va a llegar ahí, un momento, ¿sí? Y ese momento íntegro se va a transmitir al muro, ¿sí? Sin embargo, la armadura no podría ir así, no podría ir. No, no. ¿Por qué no podría ir? Porque constructivamente ya, pues lo mejor es que haya una losa de lo que ¿no? Y venga la armadura de la losa y ahí se genere un empalme, ¿de acuerdo? Entonces, como un empalme hay que ver esa parte si pasa esa situación. Estos de acá los vamos en Calavera están especificadas las longitudes que uno tiene que tomar para considerar ella, ¿sí? Esa es la figura. Ahora de aquí claramente me están diciendo que la longitud no es eso ni siquiera es empalme, ¿no? Es simplemente para que la barra se apoye dentro de la columna, ¿no? Que sé que hay un momento negativo, entonces esta barra se está comprimiendo, no está traccionando. No por razones de normativa y armado adecuado se plantea una longitud de 10 centímetros, 6 centímetros para que constructivamente y además ante un eventual cambio de solicitación haya un anclaje. ¿Cuándo puede haber un cambio de solicitación? Cuando hay un sismo, ¿no? Cuando hay un sismo, esto temporalmente se puede volver un momento positivo aquí. Y si tienes un momento positivo aquí, entonces conviene tener por lo menos una cierta longitud de anclaje aquí. ¿De acuerdo? Pues eso, entonces. Ahora, esto de acá son las longitudes que en Calavera no lo puse acá, ¿no? Porque se descarga mucho, entonces tendríamos que poner. Regularmente, las longitudes de anclaje son tomadas desde acá, desde ahí, ¿sí? Luego viene la patilla y si sigue faltando, se baja hasta acá, ¿de acuerdo? Y este es la otra longitud, ¿de acuerdo? Obviamente, Calavera nos recomienda unas longitudes para este desarrollo, para tener un anclaje más preciso, mucho más seguro sobre esto. Sin embargo, como estos muros son portantes como la caja de un ascensor, aquí hay una fuerza de compresión que genera una buena condición de adherencia acá. Bien, ahora a ver, hablemos de las losas aligeradas en una dirección. En- Algo que vamos a aprender nosotros es decir, ustedes cuándo hacemos aligerado y cuándo hacemos lleno, cuándo en una dirección y cuándo en dos. Ese es un talón de Aquiles de todos los ingenieros que salen, porque todos hacen como el resto de los diseños, ¿no? Hoy en día, básicamente el 85% de las losas son prefabricadas, o sea, son pretensadas, pero siempre hay un 30, 25% que no son losas normales y nosotros tenemos que estar preparados para poder diseñar todo tipo de losas, ¿no? Por ejemplo, la losa para apoyar un tanque nunca va a ser aligerado, ¿no? Tiene que ser una losa llena. Y así va a haber cosas. La caja del ascensor, la sala de máquinas no pueden ser aligeradas. Tienen que ser losas llenas. Entonces, ahora, no, al final de todo, losas,
La, la competencia importante que tienen que aprender y que no, y que cuesta generalmente es saber cuándo usar uno, qué características tiene y llegar, ¿no? Luego ya ustedes verán si se aprenden tabs o algún software que les calcule losas, que les calcule, pero no les va a poder dar la definición, el predimensionado de ese elemento. Bueno, vayamos entonces con losas aligeradas en una dirección. El, un rato, ya. Tenemos esta sección, ¿no? Las aligeradas, nervuradas, bueno, su nombre es indistinto. Hay varias formas. Generalmente aligeradas porque hay algo, un elemento que está desplazando al hormigón. Incluso las aligeradas pueden ser, se les llama aligeradas, ¿sí? Pero un nombre más específico para, por ejemplo, esta sección es alveolada, ¿no? Porque tiene alveolos, tiene huecos. No tiene nervios, o bueno, en realidad no tiene nervios vistos, ¿no? Si son, sus nervios son aquí escondidos, ¿no? Entonces a esto a veces se le llama, más que, más que nervurada, se le llama alveolada, ¿no? Alveolada. Y estos sí son nervuradas, ¿no? Se notan los nervios, todo. Y estos las llenan. Entonces, bueno, algunos dicen que, que la losa llena es una evolución. Bueno, la losa aligerada es una evolución de la losa llena. Sí, sí, ¿no? Bueno, pero no en todos los casos, ¿sí? Por ejemplo, en puentes las losas llenas son más usadas que las aligeradas. No, todavía no. La losa llena tiene mejores condiciones para recibir cargas puntuales fuertes y no así tanto la ligerada. Bueno, eso ya más adelante vamos a ver, ¿no? Entonces, pero lo que sí es cierto, y lo vamos a ver más adelante en el ejemplo, son ciertas ventajas notorias de las losas aligeradas. Bueno, vayamos entonces avanzando. Las losas aligeradas y las losas llenas. Entonces, yo en esta lámina he hecho una comparación, ¿no? De las losas, ¿sí? Las losas llenas y aligeradas. Y para ello se ha tomado en cuenta parámetros de área, inercia y módulo resistente y canto, ¿no? Son los más importantes. Altura, área, inercia y módulo resistente. He planteado ¿no? Cinco opciones de sección de losa, ¿sí? Estas secciones pueden servir para resolver la misma losa, ¿no? El mismo, pero son cinco alternativas de sección. Si me acerco, ¿no? La idea de estas opciones, ¿qué es? Es que yo tengo una losa llena de ciertas dimensiones que están acá y las pretendo reemplazar por una losa aligerada, ¿sí? La sección original es la sección Y llena de 18 centímetros de espesor, coincidente con el ejemplo que creo que he desarrollado, digo uno, y la quiero reemplazar por una aligerada, ¿no? Entonces, me planteo una sección aligerada de la misma altura que la llena, ¿de acuerdo? Y me vengo a mi tabla y digo, a ver, en cuestión de parámetros, ¿cómo vamos? Sucede que la aligerada tiene la misma altura, no tiene el misma área, es 42% solamente el área, es decir, es la mitad de liviana, con eso ya les digo bastante, pero la inercia es pequeña, apenas es el 40% de la sección llena, ¿sí? Fíjense cómo interpreto esos datos. El que sea poca área me favorece en dos aspectos, menos peso y menos cantidad de material. La inercia, que sea 40%, no me viene bien, porque está bajando la rigidez, la resistencia de la sección a flexión. Y propiamente el W es
sinónimo del I, ¿no? Es W es I sobre Y. Y ahí baja más todavía, al 30%. Luego, sí, me voy a otra opción. Digo, a ver, está, ¿no? La inercia y los resistentes tan bajos. Y voy a proponer una segunda opción. Esta segunda opción hace, es una sección aligerada, pero ya tiene más altura, ¿no? Su altura es 23 centímetros versus los 18 centímetros que tenía la Rosalina. Esta opción 2, esta opción 2 lo vengo y me fijo en los parámetros básicos. La sección 2 tiene evidentemente casi 30% más de altura, ¿sí? ¿En qué me viene mal eso? Arquitectónicamente me quita más espacio libre, ¿no? Y si el arquitecto me dice, no, no puedo perder 7 centímetros u 8 centímetros de espacio libre, en realidad, a ver, sí, bueno, ¿cuánto será, no? ¿Cuánto dije? 5 centímetros, ¿no? 18 centímetros, 23 en 5 centímetros. No puedo perder 5 centímetros de altura libre por norma, por lo que sea. Entonces tendría que aumentar la altura entre piso y piso en 5 centímetros. ¿Qué significa eso? Más área de fachada, más tabiquería, ¿no? Más longitudes de ductos de cañerías, de servicios. Bueno, siempre eso, ¿no? Es su desventaja. En cuestión de áreas, ya casi se pone a la mitad, ¿no? Es la mitad del peso de la sección llena. En cuanto a inercia, ya ha mejorado bastante. Ya es el 80% nada más de la sección llena. Y en cuanto a módulo resistente, seguimos casi por la mitad. En una tercera opción, aumento más todavía la altura, ¿sí? Aumento más la altura. Cabe aclarar que en los altos de nervio he asumido los valores que generalmente hay en el medio y todo eso, ¿no? En una tercera alternativa, volviendo a la explicación, tenemos 25 centímetros versus 18 centímetros. Estamos aumentando 7 centímetros de altura de base, más todavía. Esa tercera opción es, a ver, si tercera opción, ya la altura ya es el 40%, ¿no? El área es la mitad. No aumenta mucho el área, eso está bien. No aumenta mucho el peso, no aumenta mucho la cantidad del material. Y la inercia, fíjense, básicamente ya se iguala al de la losa llena, pero el módulo resistente todavía sigue flaco, ¿no? Pero la inercia ya va. Y entonces así puedo ir tomando más opciones. Fíjense, mi cuarta opción es aumentar más la altura, que ya no voy a ir a la sección, ¿no? Pero en esta cuarta opción, aumentándole más a la altura, lo que logro es casi igualar al módulo resistente. La inercia se duplica. El área apenas el 60% de la losa llena. La altura, evidentemente, ahí casi se está duplicando, ¿sí? Y si sigo aumentando y creo una sección de la misma área, la altura obviamente crece enormemente, casi 4 veces. La inercia se dispara totalmente, ¿no? Se vuelve muy resistente y el módulo resistente más todavía. Entonces aquí puedo darme cuenta que puedo lograr un equilibrio. Mucho se me desconecta esto. No sé por qué. Y yo puedo quedarme con una solución en este espectro, ¿no? En este espectro. Básicamente yo me iría más en una solución entre estos dos. ¿De qué va a depender uno de otro? De cuán restrictivo yo esté con este tema de la altura, ¿sí? Si a mí me permiten aumentar mi altura en un 40%, entonces con todo gusto yo tomo esto y si no tengo ninguna restricción de altura, me voy por esto, que logro, fíjense, y además me ahorro 40% de cantidad de material, pero más que cantidad de material también es peso.
Por esa razón es el triunfo de las losas aligeradas. Ahora una cosita, ¿no? Yo siempre hablo de, cuando uno dice, quiero hacer losa llena o aligerada, al propietario siempre le viene el primer criterio, ¿y cuál es más barato? Tienes que desconectar, creo, el retorno. Aló. Bueno, me dicen si no, ahora sí estoy solamente con retorno de imagen y no de audio. Entonces, vean, entonces, por eso es el éxito, ¿no? Ahora, obviamente, de acuerdo a esto, la losa aligerada se te ahorras en cantidad de material, pero no te ahorras en dinero en la misma proporción. No significa que tu losa te va a costar la mitad de barato porque estás ahorrando la mitad de hormigón. Lo que pasa es que para armar, para poder propiciar esta forma que es compleja versus la losa llena, necesitas aligerantes, necesitas encofrado y necesitas más mano de obra. Entonces, por esa razón, no es tan así, ¿no? Ahorrar cantidad de material no es lo mismo que ahorrar costos, ¿no? No están en la misma proporción. Pero aún así, ustedes van a ver si se ahorra, cuánto se ahorra con el problema con sus proyectos. ¿De acuerdo? Tienen que salir de esto de primera persona, ¿no? O sea, probar ustedes mismos cuál es la diferencia entre uno y otro. Una lámina que me parece interesante para que ya vayan viendo una versus otra y les va a dar los fundamentos para saber cuándo usar una y cuándo una otra, cuáles son sus ventajas, desventajas, etcétera. ¿De acuerdo? Les digo algo, mire, la ventaja, gran ventaja de la losa llena es que constructivamente es fácil de ejecutar, es rápido, un poco encofrado, ¿no? Obviamente, el encofrado es fácil de ejecutar, pero lamentablemente no se puede prefabricar tanto. La aligerada es más liviana, costará un poco más el encofrado, ¿sí? Y constructivamente es más adecuada, ¿no? Por eso es que hoy en día las losas de hormigón armado, las losas en general, son prefabricadas con esas viguetas prefabricadas, pero en pretensado. Sin embargo, ahí no termina la historia, entonces todo sería aligerado. Sucede que hace unos 10 años más o menos ya he empezado a incursionar las, em, las losas postensadas. Las losas postensadas son losas planas, losas sin viga, llenas. No podrían ser aligeradas porque no les permite el sistema. Pero aún así, con las ventajas de la losa llena, de fácil encofrado, fácil ejecución, con las ventajas del postensado, esa combinación las hacen competitivas a las losas llenas, postensadas, con, con las de hormigón armado. Pero para ciertos rangos de luces, pues, es decir, separaciones entre vigas o entre columnas de 6 7 8 metros. No tan competitivas para los 4 5, ¿no? metros, donde ahí todavía siguen siendo las de hormigón armado, las prefabricadas con hormigón pretesado como una opción. Espero no estarles mareando, ¿ya? ¿Está todo bien? Sí, ingeniero. Gracias. Vamos entonces más adelante. Me tratar de apurar para no estarnos hasta tan tarde. Tipos de nervurado, hay varios, ¿no? Con los nervios, estos por ejemplo son con encofrados recuperables, ¿no? Donde aquel nervio queda visto, vaciarse en sitio. Voy a rayar más bien. No, perdón, no sé dónde me quedan aquí ya. No sé qué pasó. Perdón.
Ya, es que esto no entiendo. Ya. Entonces, les decía, las losas nerburadas se clasifican también por su grado de prefabricación. Tenemos aquí las baseadas en sitio, totalmente prefabricadas. ¿Cuál sería esa? En el dibujo, este es un claro ejemplo, ¿no? Casi las llaves de corte son lo único que no se hace. Parcialmente prefabricados, las famosas viguetas, ¿no? Que conocemos, pero hoy en día esto ya es antiguo, ¿no? Esto es cerámica o como en el dibujo hormigón, esto es la plastoforma. ¿Por qué será por qué todavía serán de cerámica o de hormigón? Bueno, una razón es que el hormigón es un buen material para impedir la propagación del fuego, ¿no? Entonces, cuando uno diseña edificios con cargas de fuego importantes, por ejemplo, un grupo electrógeno en alguna sala, entonces me va a convenir que el techo de esa sala sea con bovedilla para que impida la propagación del fuego. Bueno, algo con esto yo creo que en construcción de edificios les van a explicar con mayor detalle, ¿no? Y bueno, tenemos también con encofrados perdidos. ¿Cuál es el encofrado perdido? Esto, ¿no? Con encofrado recuperable, esto, donde salen las formaletas y todo. Parcialmente prefabricados, esto, por ejemplo, ¿no? Incluso cuando se ponen los prefabricados lado a lado, se les llama multivigas y ya, ¿no? Totalmente prefabricados, estos dos, ¿no? Ahí está. Bien, creo que, me parece que esto ya hemos hablado, ¿no? Creo que este es ya bueno, no importa. Materiales aligerantes en la losa. Tenemos, como les decía, plastoformo, bloques. No es que esto sea obsoleto, ¿no? Todavía se usa. Esto se usa más en casas. Esto también tiene sus usos. Fíjense cómo en algunos países, viga, multiviga aquí, ¿no? Losa violada y encima una malla y una carpeta de compresión a manera de contrapiso. Y así hay varios, ¿no? Fíjense, antes se aligeraba, si van a ver ladrillos debajo de una losa, es que no había plastoformo, todavía no estaban, no habían fábricas que fabricaban plastoformo. Y los maestritos tenían que por cada nervio poner una tabla para que sirva de encofrado inferior y ahí poner los ladrillos, ¿no? Se las ingeniaba, ¿no? Uno puede ver, aligerar aquí dos bloques de ladrillos de 6 huecos, lado a lado, y encofrar todo esto con una tabla. El nervio ya no es prefabricado, ¿no? Sino era antes vaciado en sitio. Esto ya es obsoleto, ¿no? Ya nadie usa ese método, ¿no? De aligerar con ladrillo, ¿no? O lo usan con estas cerámicas, con estos bloques de cemento o con el plastoformo, y ya está recontra probado que es más fácil, digamos, ¿no? Es conveniente en el medio usar los vigas prefabricados. Más secciones, ¿no? Ahí el clasiquito, lo que les comentaba. Y hay varios, ¿no? Hay algunos donde los prefabricados se van hasta el borde, toda la altura de la losa, ¿no? En cambio hay otros donde solamente están las que conocemos, ¿no? Solamente están acá. En cambio estas son autoportantes, es decir, no necesitan puntales. Estas se apoyan de columna de viga a viga y soportan todo el peso de la losa fresca, las bovedillas, todo. En cambio estas se apoyan de viga a viga, pero cada cierta longitud, no me acuerdo si es cada metro y medio o algo por ahí, hay que ponerle puntales para que ayudarle a soportar, ¿no? A soportar. Y los plastoformos se convierten en encofrados perdidos y solo hay que poner puntales debajo de la losa. En cambio, en una losa llena hay que poner todo el tablero, ¿no? Todo el tablero. Obviamente hay pros y contras. Bueno, y hay más, ¿no? Parcialmente, parcialmente autoportantes, etcétera, están los ejemplos. Bueno, lo más didáctico posible, ¿no? El esquema de cálculo es idéntico, ¿no? Es que no, en realidad, todo lo que hemos visto de esquema de cálculo para losa llena de una dirección se repite acá. Lo único que hay que tener un poco de cuidado es el momento del diseño del hormigón, ¿no? En el diseño del hormigón, fíjense, aquí está, había hecho el diagrama. Lo que está en verde es el bloque de compresión, ¿no?
Entonces la armadura va a venir aquí a determinarse. Y aquí va a estar el bloque de compresión del hormigón. Pero en momentos negativos ya no tenemos tanta área de compresión, tenemos apenas estito. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado, ¿no? La armadura que yo voy a determinar en la losa va a ir en todo el ancho superior, ¿sí? Ahí. Si fuera resistencia de materiales, diría que esta sección soporta muy bien los momentos positivos y este no muy bien los momentos negativos, ¿no? Sí, sabíamos que esto, el hormigón resiste bien compresión. A ver, ¿qué más podemos saber? Voy a estirar un poquito porque tanto rato estamos hablando de hormigón. Creo que no sé si ustedes están todavía siguiendo el hilo. ¿Vamos bien? Bien, a ver, seguiremos hablando. Mm, criterios para la sección. Les decía en un momento, hablamos de prediseño, ¿no? Prediseñar una losa llana es simplemente determinar el espesor. Pero prediseñar una losa nervurada significa, además de la altura de la losa, ancho de nervios, separación de nervios y ancho de la carpeta de compresión. Entonces, aquí están las directrices. ¿De acuerdo? A ver, las directrices del caso, ¿no? Está bien, ¿no? ¿O se está congelando la imagen? Creo que no, ¿no? Está Oye, bien. ok, estoy con video, entonces a veces lo corto para que sea ágil. Por ejemplo, la separación de nervios. Lo regular es que sea cada 50 centímetros. Eso debo decir que en la gran mayoría de las losas buscamos eso por facilidad de modulación en la construcción, ¿no? Ya los plazoformos vienen con esa separación. Inclusive los que te venden las viguetas prefabricadas, ya te dicen hay que separar así. Mis plastoformos vienen para que los nervios estén separados cada medio metro. Y ya te dicen incluso, ¿no? Estas viguetas con esta sección tipo sirven para luces de tanto y carga de tanto, ¿no? Ya. Bueno, pero eso será para sencillas construcciones, ¿no? Nosotros tenemos que saber de dónde vienen las cosas. Entonces, los nervios generalmente están separados cada 50 centímetros, rara vez cada 40 y rara vez cada 60. Y se recomienda que no esté más de 70 centímetros, ¿no? 70 es lo máximo. Siguiente, los nervios, antes se aceptaba las antiguas normas de 8 centímetros para arriba, ¿no? Ahora de 10 centímetros para arriba, ¿de acuerdo? Antes las normas permitían que haya un fierrito aquí, ¿no? Un fierrito. Ahora recomiendan que hayan dos. Es mejor que hayan dos. Calavera, justamente puse yo aquí, ¿no? La fuente, calavera, permite incluso que sean de 7 centímetros para arriba, ¿no? Y que el ancho del nervio sea HL sobre cuartos. Bueno, son algunas recomendaciones de la literatura, ¿no? Ahora, ¿qué más? A ver, HW, ¿qué era? Bueno, altura de HW es la altura del nervio, ¿sí? Es la altura del nervio, esta altura. Pero esto depende más, la altura del nervio depende más del plastoformo que estoy asumiendo acá, ¿sí? Si yo voy a hacer mi losa nervurada no con viguetas prefabricadas, pretensadas, o sea, lo voy a hacer como antes, ¿no? Como les decía, los ladrillitos, poner una tabla aquí abajo, ¿no? Poner aquí una tabla abajo, aquí voy a poner los ladrillos o los cerámicos. Entonces, yo puedo decidir de qué, de qué alto, de qué geometría va a ser el aligerado. Entonces, nuevamente ahí viene lo siguiente, ¿no? Fíjense cómo es la figura. En primer lugar, tengo que definir el ancho de los nervios, 50 centímetros. Luego tengo que definir, perdón,
tengo que definir la separación de los nervios, 50 centímetros. Luego que tengo que definir la separación de los nervios, ¿sí? Si es esto la separación de los nervios, solo me queda cuál debería ser el ancho del aligerado. No hay de otro, ¿no? Si el aligerado es plastoformo, ¿no? Como antes, yo puedo pedir que me lo corten de ese ancho, ¿sí? Por ejemplo, mis nervios están cada 50 centímetros. Mis nervios están cada 50 centímetros. Si tiene un ancho de 10 centímetros, este azul tiene que ser 40 centímetros. Listo, ya he definido el ancho. El alto. El alto se define así. Siguiente, yo de las tablas de las normas voy a definir el alto total, ¿sí? Luego, estas, aquí en algún lado, voy a buscar dónde está. Ah, el espesor de la carpeta de compresión tiene que ser E sobre 10, pero mayor a 5 centímetros, aunque Calavera indica 4 centímetros. Yo me voy por 5 centímetros, ¿sí? Entonces, cuando yo he aplicado mis tablas de las normas que están al principio en el capítulo, en el tema 4, y me ha salido por decir 20 centímetros, ¿sí? Y ahora estoy decidiendo que la carpeta va a ser 5 centímetros, entonces, ¿qué me queda? 15 centímetros. Por lo tanto, el aligerado tiene que tener 15 centímetros. Si es plastoformo, puedo hacer que me lo hagan 40 centímetros de ancho por 15 centímetros de alto y listo. ¿De acuerdo? Pero si voy a utilizar tal vez ladrillos, entonces me tengo que acomodar a la modulación del ladrillo. No voy a estar cortando ladrillos, ¿no? Menos un hueco, no. Por decir, si tengo ladrillos que puestos de plano, perdón, no, si quiero hacer con ladrillos puestos de plano, pongo uno aquí, ¿no? Y pongo otro acá. Y sucede que la suma de los dos me das, por decirles, 50 centímetros, entonces significa que esto es conveniente que mida 50 centímetros, más los 10 centímetros del nervio, ¿sí? ¿Cuánto entonces me resulta la separación de nervios? 60 centímetros. ¿Ve? Hay casos en que yo puedo imponer la separación de los nervios porque es más fácil, es viable ajustar rápidamente las dimensiones del aligerante y en otras que el aligerante me va a decir qué tan separados tienen que estar los nervios y me tengo que adecuar. Si mi ladrillo tiene, además de, no, por decir, 25 de horizontal y de alto tiene 13 centímetros, ¿no? Si este alto es 13 centímetros, ¿qué es lo que pasa? Yo, nada me queda otra que el nervio tiene que tener una altura de 13 centímetros, ¿sí? Y como me están exigiendo 20 centímetros de alto, yo tengo que poner 7 centímetros de contrapiso, ¿de acuerdo? Bueno, espero que quede claro eso. Muy bien, me alegro mucho. Voy más adelante, ¿no? Entonces aquí tenemos toda la serie de puntos que me van a ayudar a definir. Eso tengo que definir, ¿sí? Lo voy a definir. Incluso aquí hay una recomendación, ¿no? Tampoco puedo esto tomar, porque hay aligerados que tienen esta forma, ¿no? Especialmente los de cerámica, tienen esta forma, ¿no? Y aquí te dejan a veces 4, 3 centímetros, y no, tiene que ser mayor del doble del tamaño máximo del agregado. Estoy utilizando, a ver, un agregado de 3 cuartos, ¿no? De pulgada. ¿Cuántos 3 cuartos? A ver, 3 cuartos de pulgada, tamaño máximo del agregado. Vamos a ver. 2 centímetros, ¿no? Por 2, 4 centímetros. Entonces, vean, entonces, si aquí voy a poner 40 centímetros, poner un tamaño máximo de agregado más que esto, negativo. Bien, ¿cómo está todo relacionado, no? Y vamos a ir tejiendo.
Definido ya la sección, eso es prediseño, ¿no? Eso es terminar de concebir y definir las proporciones de la sección, eso es prediseñar. Ahora sí ya le meto al cálculo y ahí ya puedo usar los métodos que estamos aprendiendo ahora, que son manuales, o un programa que resuelve vigas continuas en Excel y listo también, ¿no? O un programa de elementos finitos también. Entonces sigo las mismas directrices, ¿no? Lo que tengo que tener cuidado es lo siguiente. El ancho de análisis ya no va a ser generalmente 1 metro. Tiene que adecuarse el ancho de análisis a la modulación de los nervios. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en mi ejemplo anterior, bueno, en el caso del ladrillo, les decía, ¿no? Tenía aquí la carpeta de compresión, iba a resultar en una losa con, como era mi losa, estaba separado con, los nervios estaban separados 60 centímetros, ¿no? 60 centímetros. Entonces, mi ancho de análisis, para no cometer errores, y tengo que ser muy claro, va a ser también 60 centímetros o 1,20 múltiplos de los nervios, ¿sí? Es lo deseable para no estar confundiendo, ¿de acuerdo? La otra, si quiero quedarme con un análisis por ancho de metro unitario, tengo que convertir esta sección. En el ejemplo les voy a mostrar, ¿no? Pero para estar tranquilos, mejor decir, a ver, mi ancho de análisis va a ser, ¿no? Va a ser 60 centímetros. Pero tengo que tener el cuidado de que todo es en 60 centímetros, ¿no? La carga viva, que es 2,5 kilonewton por metro cuadrado, tengo que multiplicarlo por 0,6 para que, ¿no? Por 60 centímetros para poder encontrar las situaciones de mi ancho de análisis. Eso tiene que quedar claro. Bien, entonces aquí están algunas secciones, ¿no? Por lo general, fíjense, cuando tenemos estas formitas así ¿no? de esto, en general las losas, es caso raro que la línea neutra o el bloque de compresión, en otro caso, baje al nervio. Si baja al nervio significa que la losa está recontra solicitada, ¿sí? No, no, es raro y generalmente no es deseable. Aunque no lo dicen las normas, pero generalmente no es común y desde mi punto de vista les digo no es deseable. Entonces, no si pasa eso, no importa cuál sea la geometría del aligerante, no me va a importar, ¿no? Yo lo voy a seguir lo voy a seguir viendo como una viga T, ¿no? Como han aprendido con uno. Pero si por alguna razón bajara la línea neutra, tampoco cometo mucho error y además estoy del lado de la seguridad, suponer que eso está así. ¿Sí? Después se andan incluso hasta los chanfles para el diseño a flexión. ¿Sí? Les decía, hacemos estas simplificaciones, uno, que está del lado de la seguridad, y dos, me facilitan la vida, ¿no? No, o sea, no voy a perder el tiempo en considerar el chanflecito que le aumenta no lo tomo en cuenta, no lo, se me fue la palabra, lo desprecio, ¿no? Y me ahorro trabajo de cargo. Bien, pero por otro lado, nunca debería bajar la línea. No es regular, no es normal que baje la línea neutral al nervio. Y cuando baja el nervio es donde voy a tener problemas con el chavo. La armadura de la carpeta de compresión. Bueno, aquí hay una ecuación. Es una ecuación que me indica cuánto debo poner de armadura en la malla, ¿no? La armadura de la carpeta de compresión en realidad se refiere a la malla que tiene que haber acá, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo es esa malla. Esa malla es justamente para evitar efectos de retracción y temperatura que pueden rajar la losa, pero también para proveer de refuerzo ante solicitaciones locales. Por ejemplo, esta es mi losa aligerada, ¿no? Y les decía que en la norma en hormigón uno les he explicado, ¿no? Que en la norma cuando se especifica carga viva,
Hay una carga por superficie y una carga puntual. Esa carga puntual aquí se le aplica, ¿sí? Para justamente saber si esta carpeta de compresión de 4 centímetros, no sé qué, puede resistir. Sabemos que se van a generar hace unos momentos, ¿no? Entonces la armadura, la mallita que voy a poner en la carpeta de compresión debería poder resistir esta carga puntual, ¿de acuerdo? Tanto en negativo como en positivo. No se pone doble armadura en la carpeta, es una sola malla que está a un tercio o a un medio. No hay una altura, ¿no? Ahí está. Ahora, no se hace el cálculo de esto porque cuando uno hace una separación cada medio metro, con 5 centímetros estamos tranquilos. La malla que se va a poner va a poder resistir tranquilamente, inclusive las cargas puntuales de tabiquería, ¿no? Las cargas puntuales de tabiquería. Aunque recomienden que la tabiquería deseablemente debería coincidir con uno de los medios, pero eso no pasa en la realidad, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer coincidir? Hacemos lo posible para que traten de coincidir. Ahora sí, si hay una carga concentrada importante, lineal, una, un equipo, ¿no? pesado ahí, entonces sí habrá que hacer coincidir un nervio, ¿sí? Puede ser una imprenta, no sé, o no sé, algo, ¿no? O una tabiquería de bloques de piedra, ¿no? Ay, no, no, no. Entonces ahí sí voy a hacerle coincidir, ¿no? Voy a tratar de hacerle coincidir. O por último, es un ambiente donde voy a colgar unas lámparas pesadas de un salón de eventos, no sé. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, pues ahí no se va a hacer aligerado y se va a hacer todo lleno. Hay de contar. Yo no. Queremos también que el que va a venir a poner la lámpara, que el que va a ir a venir a empotrar la máquina, ¿no? No le vas a decir, aquí está mi nervio y aquí tienes que poner la pata de la imprenta o la pata de la máquina. No, nada, ¿no? Ahí todo el paño de la losa, ¡pum! Lleno, ¿no? Ahí es donde aparece la ventaja de la losa llena. Es muy buena para resistir cargas concentradas. Distribuye bien. Por eso en puentes se usa todavía. Pues se usa en varias cosas, no solamente en puentes. Bueno, a ver qué más. Armadura de la carpeta de compresión es lo que le estaba comentando. Es una ecuación sencillita que lo vamos a aplicar. Y las verificaciones a corte, ¿no? Sí, es posible que en algún momento puntual las armaduras, las losas nervuradas necesiten un refuerzo a corte. Y se pone estas dos opciones, ¿no? Las de arriba corresponden a cuando hay un solo fierrito, cuando antes la H08 no decía nada, permitía. Pero abajo hay arreglos para cuando hay, para la EH90, para la nueva EH, ¿no? La 08 solamente recomienda, inclusive ya casi obliga que se hagan dos fierros y las antiguas normas permiten un solo fierro. Pues aquí clarito está la flecha aclarando esa situación, ¿no? CBH87 permite esto, ¿no? Si no me equivoco, permite esto, ¿no? Pero EH es específico en recomendar dos fierros, ¿de acuerdo? Y además estos dos fierros debieran ser simétricos, ¿sí? Dos fi de 8, dos fi de 6, dos fi de 10, simétricos. Antes, la antigua práctica permitían que sean asimétricos, a manera de ahorrar. Uno podía ser fi de 8 y el otro podía ser fi de 6. Se genera una flexión desviada aquí, no importa, ¿no? No se puede generar, no hay ningún problema. Todo está registrado. Pero ahora te recomiendan que sea asimétrico, ¿sí? Yo les digo, da igual, ¿no? O sea, por el momento estamos todavía con la antigua norma, o sea, con la 087, no ha pasado nada, tantas losas que se han hecho. En algún caso, esto puede ser dos fi de 8, perdón, un fi de 8 y un fi de 10, ¿no? A manera de un poco optimizar. Bueno, mm, entonces nosotros vamos a verificar a corte, ¿no? Y les decía, las losas llenas, casi ninguna falla a corte, ¿no? El hormigón solo se bate. Pero en nerburadas puede haber que el paño más grande, ¿no? Que la losa más cargada,
necesite localmente armadura de cobre. Sin embargo, muchas veces los diseñadores y los constructores disponen de estos fierros separados cada 1,50 cada metro, ¿no? Pero para que, por temas constructivos, no por cortante, por temas constructivos para que la armadura esta no esté bailando, para que cuando entre la mezcla el fierro no se vaya al fondo y esté apareciendo feo, ¿no? Y entonces ponen unos estribos para que esto quede todo firme, pero son constructivos, cada metro, metro y medio, dependiendo del estilo del armador. Los recubrimientos, claramente hemos hablado, tienen que respetarse en nervios y en carpeta de compresión, ¿sí? En losas, 2 centímetros es lo más común, puede ser 2,5, puede ser 1,5, pero ya para ciertos casos. Detalles constructivos, aquí tenemos algunos, ¿no? Fíjense cómo en la malla se van disponiendo las galletas. Ya saben qué es las galletas, ¿no? Son los que facilitan, los que materializan los recubrimientos geométricos, no los mecánicos. Los mecánicos son otra cosa. Entonces, estas galletas hay que ponerse intercaladas porque ahí entre el obrero pisa, si se dobla nomás, ¿no? No, no. Muchas veces viene la mezcla y el obrero pisa en la mezcla y se hunde su bota como en el barro. Y ahí no sabemos si está pisando FIDE 6, FIDE 10, cuál es más duro, no nada, ¿no? Entonces, por eso les digo, con ustedes que están comenzando, y ahorita les estoy dando muchas cosas que de la construcción se retroalimentan, pero es mejor tener un ciclo, ¿no? Una etapa de diseño, otra etapa en obra, lo que uno ve en obra, retroalimentar al diseño, es decir, ahorita en diseño pondré nomás esto simétrico porque en obra facilitaba mucho, o le pondré nomás de 40 centímetros porque 30 era muy justo y no daba ni para el lanzamiento, no, para esas cosas. Bueno, pero obviamente muchas cosas ya están en los libros, por eso te recomiendan, ¿no? 10 centímetros que se apoye el fierro, que aquí, ¿no? Que no sea 7 centímetros el medio, que sea 10 porque si cuando son 7 no, la mezcla, no tenemos problemas. Bueno, y varios detalles, ¿no? No está mal cuando se usa viguetas prefabricadas, poner dos viguetas lado a lado cuando se prevé que aquí va a haber una gran carga puntual, lineal, ¿no? Entonces ahí se pone una tabiquería o tal vez aquí un monumento, ¿no? No sé, bueno, hay esa opción, ¿no? Poner dos nervios juntos, prefabricados en este caso. Más detalles, ¿no? No sé cuánto me falta de detalles. Esto tal vez es muy, muy largo, lo voy a dejar para que cuando tengan algún problema y traten de explicarme, me pregunten. ¿No? Esto es por si acaso del calavera, ¿no? Hay un compendio de detalles del calavera muy interesante. Fíjense, esto es bien interesante, ¿no? Cómo correctamente se debe dejar la junta, ¿no? Esto es toda una losa, ¿no? Aquí en un nivel. Entonces, me dice, si usted va a hormigonar, entonces tenemos que dejar unas juntas, ¿no? Juntas de construcción, seco, húmedo, de acuerdo a la época del año. Entonces, ¿dónde hay que dejarlas? ¿Y en qué orientación? Para que faciliten la transmisión. Son mejoras de prácticas constructivas, ¿no? Y ahí tenemos varias, ¿no? Ok.
No se lo oye, ingeniero. No se le escucha, ingeniero. Ahora sí. Aló, aló, aló. A ver, no, Sí se escucha. ya, ok. A ver, ahora voy a... ¿Dónde está el audífono? Ya. Bien, a ver, continuemos. Está bien el audio, ¿no? Sí, Inge, se lo escucha. Muy Sí, bien, gracias. Muy gentil. Bueno, aquí tenemos una serie de detalles, ¿no? Nos va... Son, a ver, de estos, ¿cuáles son los claves? Son estos. Miren, fíjense, van a dar vamos a dar una revisada de esto, que es un volado, y de esto es el apoyo de la losa sobre una viga, ¿no? Son los más importantes. Porque esto de acá es sobre mampostería, no vamos a usar mucho esto, me lo voy a poner rayado, no tanto esto. Esto sí también, pero ¿cuál es la diferencia entre este y este? En que aquí la vigueta no logra meterse ¿no? A la viga físicamente, ¿no? Pero su armadura de la vigueta sí se mete y tiene que meterse, ¿no? En cambio aquí físicamente se mete la vigueta, ¿de acuerdo? Es la diferencia. Estos son detalles que ya no, sobre mampostería, no tanto, ¿no? No tanto. Esto sí, ¿no? Aquí tenemos un detalle de la vigueta, pero ¿cómo haber redito esto? En las zonas macizadas, ¿no? Bueno, esto no, todavía no lo vamos a ver. Pero estos dos de arriba y estos son los importantes, ¿sí? ¿Cómo hay que meter? Yo les diría que esto no generalmente se da, ¿no? Generalmente cuando la viga no tiene opción de poderse meter acá, es solo el alambre porque hay un encofrado y todo esto. Entonces, generalmente todos en obra más o menos
aplicamos este detalle. Y el del volado, ¿no? Cuando los nervios están aquí así y esto está al revés. Pero les voy a aclarar esto, ¿no? Como cuando se da cada uno. A ver, ¿cómo hace? En los ejemplos, vamos a volver en los ejemplos y a este detalle vamos a... Bien, entonces lo dejamos como un catálogo donde vamos a consultar detalles. Esto es más para vigas planas, ¿no? Ya habíamos hablado que en algunos casos necesitamos que no sobresalga la viga por arquitectura, pero debe haber viga, entonces aquí se hace estos detalles. Son de más cuidado esto, ¿no? Porque la vigueta se tiene que estar plana, pero la viga plana está a la misma altura, entonces mucho eso de que, pero cuando se debe tener que tener en cuenta estos detalles de armado. Y en el caso de huecos, se hace este tipo de refuerzos, ¿no? Ustedes ahorita cuando los huecos son pequeños no hay necesidad tanto de calcular, ¿no? Siempre y cuando los huecos estén ubicados en lugares que no estén tan solicitados. Cuando ya son huecos grandes, hay que hacer un cálculo. Cuando son huecos pequeños, generalmente con un cálculo rápido ahí local, sin necesidad de afectar toda la losa, se hace un refuerzo local y se lo calcula. ¿De acuerdo? Entonces, esto también son detalles. Aquí una forma, ¿no? De cómo en una viga de borde, pero esta es estructural plana, ¿no? Embebida en la losa, como tiene que ser el detalle de armado. Muy importante es que los ganchos, aunque en obra no se toman en cuenta, los ganchos de los estribos tienen que ir, es deseable que entre al lado de la losa, ¿no? No a este lado, no hay. Fíjense que acá, bueno, huecos no voy a entrar mucho en detalle. Y puede pasar esto. Fíjense aquí una viga que recibe las viguetas en un sentido y en el siguiente paño están en otro sentido. En plantas deberían así, ¿sí? En plantas deberían, lo voy a poner. Aquí los nervios están orientados así, en verde. Así están los nervios. Pero en este otro están así. ¿Puede haber esos cambios? Puede haber, ¿sí? No más. Lo que pasa es que aquí hay que sí, ¿no? Tener cuidado con la armadura. En realidad, este es un volado, ¿no? Estoy confundiendo. Fíjense, un volado. Aquí me acabo de dar cuenta. Entonces, en este volado se está orientando el nervio de esta forma, ¿no? Para que sea una sección más resistente. No lo podría continuar así, porque no habría sección resistente. Si de todas formas, fíjense, a ver, cederemos la idea con esto, ¿no? Fíjense, este es un volado, tenemos aquí la armadura, la orientación de los nervios, y en ese sentido tenemos para el volado. El volado va a tener una armadura negativa, ¿sí? Una armadura negativa. Nada más ahorita lo vamos a hacer. Una armadura que está viniendo por acá, ¿sí? Y la longitud obviamente va a depender del diagrama de momentos que aquí se genera. Ahí. Pero por lo general uno espera que la longitud de anclaje, no, espera que la longitud de anclaje o la longitud de acero, ni siquiera la de anclaje, la longitud del acero que se está embebiendo en el paño, más o menos guarde proporción con la longitud del volante, ¿sí? Luego, esto de acá, ¿no? Esto no es una viga de goma, ¿no? Esto es
simplemente un detalle nada más. Un macizado que tiene que ver, no puede ir la vigueta hasta el fondo, no pueden ir los plastoformos o los aligerados hasta el tope. Tiene que haber al borde un macizado para darle solidez, ¿no? Para darle unión a todo el conjunto a nivel de algodón. ¿De acuerdo? Además, en los volados generalmente viene tabiquería, ¿no? Viene tabiquería y necesitamos que este detalle permite transmitir, recibir bien esa tabiquería o ese parapeto y lo distribuye en todo lado. Además, tal vez no puede ser parapeto, pueden ser barandas y muchas veces esas barandas se empotran con pernos y este macizado ayuda a reempotrar. Además, ¿no? Siempre se pone por lo menos un fierro longitudinal aquí, otro fierro longitudinal aquí, ¿no? Vale. Y obviamente se dobla en todo el canto del auto, ¿de acuerdo? Ahí está una ampliación. Fíjense, el mismo volado se resuelve de dos maneras. Bueno, el mismo volado, pero tiene una diferencia. Aquí los nervios están de esta forma. Los nervios del paria descendente están contrarios al volado, perpendiculares al volado. En cambio acá están alineados con el volado. Obviamente es mucho más deseable tener este arreglo, y bueno, alguna razón hay para que la orientación de los nervios tenga que tener este cambio. El volado no puede cambiar de orientación, tiene nomás que ser así, pero por alguna razón esto tiene un cambio de orientación. ¿Cuál es la razón? Ma- Voy a tratar de hacerles ejemplos, ¿no? Donde pueda mencionar esto. Luego, otra cosa es, generalmente se desea que entre paño y paño, o volado y paño, haya hay un alineamiento, ¿no? De los nervios. Pero no necesariamente es esto posible a veces en aula, puede haber cierto desvío. Eso, el nervio puede venir aquí, ¿no? Y el otro nervio aquí, ¿no? No necesariamente en el mismo. Eso tampoco es fatal, ¿no? Se pone una armadura para poder paliar un poco esto y ya funcionando. Bueno, aquí más detalles, ¿no? De algunas cosas, básicamente de calavera, ¿no? Estoy sacando muchas cosas. Por ejemplo, acá en el volado, a veces cuando se necesita más, se va a prever un empotramiento importante, entonces ya no son dos piecitos, ¿no? Sino se hace un pequeño estribo cerrado, como una viga cuadrada embebida a todo el borde. Esto generalmente en los bordes estos son detalles alternos, para volados, para bordes libres. Bueno, este no me interesa mucho, no tenemos tanto esto. Instalaciones eléctricas, esto hay que tener cuidado, ¿no? Cada cosa que uno ve. Generalmente las instalaciones eléctricas, las que más dan terror son las sanitarias, ¿no? Las de aguas servidas, las de los inodoros, donde el diámetro mínimo es 10 centímetros, si no me equivoco, 4 pulgadas. Y los lavamanos, 2 pulgadas, no me acuerdo ya. Entonces, fíjense, el que más da miedo es el 4. El tubiano creo que hasta 6. Entonces, el gran riesgo es cuando a alguien en la obra, capataz, ¿sí? Se le ocurre pasar el ducto interrumpiendo toda la serie de nervios. Esto no va a ser posible con las vigas prefabricadas, ¿no? Las vigas prefabricadas van a impedir esto. Pero aún así, las vigas prefabricadas no vienen en toda la sección, ¿no? En toda la altura del nervio. A ver, para hacerme entender aquí. Las vigas prefabricadas me van a impedir cometer el error de poner un ducto sanitario interrumpiendo nervios. Pero quién sabe, a alguien se le va a ocurrir ya entonces que se meta aquí. Igual de bien, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, es indeseable, ¿sí? Por lo general debería ir a lo largo de los nervios. Y donde tenga que ir, como dice acá, se hacen macizados, se interrumpen plastoformos para que se pueda dar una mejor transferencia, pero localmente, no así interrumpiendo varios nervios, no.
para no estar peleando eso, como en estas fotos, ¿no? Viene como tantos macizados y haciéndolo paralelo y todo. Fíjense, este nervio está interrumpido por a ver, poner como rojo, este nervio está afectado por estos tubos. Y en dos lugares. Este en dos lugares, ¿bien? Pero por lo menos los ductos pequeños se están interrumpiendo. Que este tubo de 10 centímetros pase en dos lugares por este nervio, ya lo debilita, ¿no? Entonces, donde pasa el tubo, ¿no?, de mayor diámetro, todo ese lugar se ha hecho macizo para no tener problemas. Pero aún así, debilita, debilita. Para no tener ese problema es mejor, ¿qué se hace? A ver, mejor concentrar las áreas húmedas en todos los niveles de solamente en un sector, ¿sí? Todo el área de baños en un solo sector. Porque en ese lugar vamos a poner los ductos por debajo. Y en ese lugar vamos a poner un cielo falso, que tape esto peor. Y en los baños no necesitamos tanta altura, ¿no? No necesitamos tanta altura, entonces en todos los baños va a haber cielo falso, en todos los lugares. Entonces si empieza a gotear aquí, hay problemas ¿no?, de drenaje, simplemente el baño es un área húmeda. En cambio, cuando se tiene dormitorio debajo de un baño y no sueltan el baño, o hay un problema de agua, de tranquilidad, y un dormitorio, un comedor, ¿no? No está ahí es más difícil. Peor todavía, ¿no? Si en una esquina está el baño y en el otro lado está el otro baño, el ducto va a tener que recorrer toda la losa para poder encontrar la bajante, ¿sí? Ese tipo de problemas. Por eso es mejor concentrar. Procesos constructivos. Ya, con esto termino. El proceso constructivo de una losa está más o menos esquematizado, ¿sí? Se dan cuenta, eh, estas son las vigas, estas son las vigas, aquí tenemos las vigas, esto está congelando, el retorno de... Está bien, ¿no? Pero me voy a acercar, ¿no?, para explicarles cómo es el sistema de proceso constructivo que ustedes van a ver que se hace en el otro acá. Como pararlo, prefiero aquí. Bien, esa es la losa que hay que fabricar, ¿no? Aquí ya. Fíjense, ¿cuáles son las etapas? Hacen el encofrado de la losa, ¿no? Voy a dibujar un poquito, todo perdón, encofrado de la viga. Entonces, luego se vacía la losa, la viga, hasta aquí, ¿sí? Y menos todavía. La losa se vacía, el hormigón de la viga se vacía hasta aquí. Y se deja sus estribos, como la viga les he comentado, toda la losa, ¿no? Ahí se deja. Lo mismo se hace a este otro lado, ¿no? Se vacía hasta donde está, me meto la viga y se deja los estribos saliendo por acá. Luego vienen las viguetas, así con las van a meter tanto, tanto. Pero ahí no tengo que hacer el encofrado de toda la losa, ¿no? Como antes en los arena o como con los ladrillitos tenía que encofrar todos los nervios. Yo simplemente coloco puntales cada cierta distancia. La distancia de esto te lo van a dar, ¿no?, que te proveen la vigueta. ¿Cuál es la distancia que hay que poner? Entonces se ponen los puntales para ayudar a las viguetas, porque no son autoportantes
Si fueran autoportantes, no necesitarían estas billetas que estoy diciendo. Son semi-autoportantes. Y entonces ponen el plataforma y realizan el último vaciado que es, ¿no? Toda la carpeta de construcción. ¿De acuerdo? Voy a volver atrás. Antes del vaciado de la losa. Era así. Antes de ese vaciado, la vigueta estaba funcionando como una viga continua bajo su peso propio. Pero su peso propio es pequeño, digamos, no es especial, es pequeño. Y cuando venga la losa, sí va a ser un peso considerable. Y en ese momento se van a generar los famosos diagramas del momento que conocemos para una viga continua, ¿no? Viga continua ahí, en la viga. Y por cada prueba estaría paleando. Una vez que esto ya endura y todo, entonces, ¿qué es lo que se hace? Quita, quita los puntales. Está indicando el vaciado. Se quita los puntales y la losa ya terminada funciona así, ¿no? Una viga continua. Temporalmente nada más tiene esta solicitación que mencionaba allá. Bien, eso es lo que sucede, ¿no? En el tema de del acoplado. Pero ahora que me doy cuenta, lo que yo estaba explicando debe haberlo hecho en este gráfico, ¿sí? Donde están los puntales más separados, ¿no? Las vigas son semi-autoportantes. Y este otro es para la losa vaciada en sitio, donde los encojados son todos encojados, todo. Y como todo va a ser vaciado en un solo, más seguido los puntales. ¿Vale? Pero al final todos terminan trabajando de la misma forma, como está en este diagrama. Perdón, como está en este diagrama. Pero no lo voy a estar ahí. ¿De acuerdo? Ahí, como está en este diagrama. Solo que aquí localmente no se genera ese diagrama, no, van a disculpar, ¿no? Aquí no me he fijado bien. Le tengo que poner título. ¿Acá? Entonces, este es el proceso constructivo de la losa bien en el sitio y este es de la losa con viga. En esto todo hay que encofrar, en esto todo lo anaranjado se vacía de golpe, ¿sí? Para el hormigón, este es el más saludable, para la viga, porque la viga se vacía de canto. En cambio, en este otro hay que vaciar media viga y luego después la otra media viga junto con la otra, ¿sí? Localmente, temporalmente, la viguita va a tener estos momentos y luego al final todo el conjunto va a llegar a tener los mismos momentos, o sea, los digamos de momentos que conocemos. Voy a poner título para que no esto de acá van a disculpar ustedes, pero me hay que explicar a ver, aquí debe de explicar. Entiendo que tengo entendido que nuestro, igual nomás han logrado captar la idea. Bueno, el último plano es este, en la última lámina. En este les estoy mostrando, fíjense, no lo voy a hacer, una serie de planos acá. ¿Ya? Aquí está una serie de planos de una vivienda cualquiera, ¿sí? Están cerca de esto. Entonces, aquí tenemos el plano de fundación. El plano de fundación, ¿sí? Como siempre en cada plano, ¿sí? Se me puede acercar. Hay plantas, pueden haber elevaciones o no, hay secciones, ¿sí? Hay secciones, hay detalles, perdón, ¿sí? Hay plantas o elevaciones, hay secciones, hay detalles, ¿sí? Hay notas, hay un carimbo,
los datos del proyecto, hay un resumen de cantidades que si esto se trata de un plano de fundaciones, a mí me interesan volúmenes de hormigón, volúmenes de acero, o cantidades de hormigón, cantidades de acero, cantidades de excavación, cantidades de relleno, cantidades de hormigón, ¿sí? Aquí hay un resumen de cantidades también. Están muy chiquitos, no sé cuáles, pero uno de ellos tiene que ser de cantidad. Luego hay un plano de columnas, ¿sí? Hay un plano de columnas, este de acá. Lo propio aquí igual. En un columnas ya no hay un plano general. Hay un cuadro de columnas generalmente, donde como cada una de las fundaciones tiene su nombre, aquí habrán puesto, ¿no?, la fundación 1, ¿no?, columna 1, columna 2, columna 3. Entonces aquí en la tabla no hay ningún problema. Columna 1, columna 2, columna 3, y aquí nivel por nivel. ¿Cuál es el armado que va a haber en la columna? Desde el último piso hasta la planta baja. Luego a veces se hace un detalle tipo del refuerzo que va a haber en las columnas. Es un detalle tipo, ¿no? En los nudos más, cómo se van a hacer los empalmes, ahí está. Si es necesario un segundo detalle, también se añade. Se añaden también detalles de los nudos. Un nudo lateral, interno, de último piso, así, ¿no? Entonces, es una tabla de ganchos, funciona también bien. Y como siempre, fíjense, notas. Me dirán cuánto es la resistencia del hormigón de las columnas, cuánto es el refuerzo del acero, cuánto es el recubrimiento geométrico, el nivel de control del proyecto. Un resumen de cantidades, es decir, saber de cantidades de hormigón, cantidades de acero. Básicamente de eso. Y hay un plano de losas, por eso está resaltado acá, un plano de losas. Pero eso ya me salgo y lo muestro acá. ¿Verdad? En ese plano de losas, a ver aquí, el plano de losas que ustedes me tienen que presentar tiene que tener la planta así. Si es aligerado, con todos los aligerados, el aligerado es el único que puede tener un color diferente, ¿no? Para que no entorpezca, puede ser un color verde, un color plomo, algo que no sea muy visible. Y no necesariamente que dibujar en todo, ¿no?, sino en ciertas partes de la losa para decir cuál es la orientación y cuál es la modulación. Esto se entiende. ¿Sí? Y ahí hay una planta, ¿no? En esa misma planta puede estar geometría y armado. O muchas veces cuando la losa es muy armada, se hacen dos plantas. En una está la armadura vertical, que está toda en este sentido, y en otra está toda la armadura horizontal. O también cuando son losas muy armadas como losas radial, se hacen cuatro plantas. Uno, la armadura vertical inferior, la que está debajo, los positivos. La otra, la armadura superior positiva, la que está arriba, negativa, perdón. La armadura horizontal abajo, la armadura horizontal arriba. Y en este plano de losas tiene que haber estas secciones, ¿de acuerdo? Si no hay secciones, cómo la losa se une a las vigas, ¿sí? Si hay cambios de nivel en la losa misma, esos detalles. Hasta incluso una sección tipo de la losa, que no la veo acá. Debería haber una sección tipo de la losa. ¿Cómo es la losa? ¿Qué espesor? ¿Qué separación de nervios? Todo eso. Que no lo veo acá. Tal vez está, solo hay encuentros, ¿no? Con estos, tiene que haber aquí las notas. Y no veo acá el resumen de cantidad. En su caso tiene que decir, ya les estoy dando, ¿no?, las pautas para el proyecto. En el caso de los losa llena necesita saber cantidad de hormigón, cantidad de acero, metros cuadrados de losa. ¿Para qué los metros cuadrados de losa? Porque tengo que aplicar contrapisos, revestimientos, pero eso solo necesito los metros cuadrados de losa.
cantidad de hormigón, cantidad de acero y abajito, en algún lado tiene que estar los metros cuadrados de la losa. ¿De acuerdo? Y aquí esto debe ser geometría, ¿ya? Porque en otro plano donde están los fierros, o si aquí están los fierros, tiene que estar la planilla de armaduras, ¿no? La planilla de armaduras donde se esté calculado para cada posición cuánto, y la cantidad total de refuerzos tiene que coincidir con la cantidad que se va a poner en el resumen de cantidades para el acero. Bueno, espero que me estén atendiendo los 20, ¿cuántos grupos son? No me acuerdo muy bien, 15 grupos. Y aquí una ampliación de las secciones tipo, ¿no? Carpeta vaciado, la viga, los estribos, todo esto. Ah, bien. La sección tipo de la losa, aquí está, pero aquí no sé por qué no me aparece. Bueno, ya, en fin, siempre tiene que haber una sección tipo de la losa. Aquí, bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Aquí hemos acabado todo lo que es de losas. La siguiente clase vamos a hacer. Ingeniero, no se le escucha. No se le escucha, ingeniero. Sí, me había salido, pero ahorita me había salido. Entonces, les decía, si tienen alguna pregunta, les decía, el proyecto lo voy a mover porque recién vamos a hacer el ejemplo. En otras palabras, habíamos avanzado todo lo de la parte conceptual de lleno y aligerado, tiene una dirección, pero como han visto ustedes ya, el, pueden ir preparando sus hojas de cálculo de viga continua para para los tramos que hay que resolver. Lo único que estaría pendiente es bueno, ¿no? Es con el ejemplo, les voy a mostrar cómo armar las losas, porque el cálculo de las subestaciones son vigas continuas nada más, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, le voy a ir al proyecto ya para darles algunas ayudas. ¿Alguna pregunta? Sí, Inge, principalmente cómo, no entendí la verdad su distribución por grupos, tramos, de lo que es la cosa. ¿No se entiende? ¿Qué raro? A ver, Sí, no, yo, en no, no, primer no, lugar, hay unos grupos, ¿no? Tengo yo ya no hay grupo, no hay personas solas, ¿no? A no ser que
O sea, no voy a aceptar que hayan dos, tres personas que estén sueltas ahí. Tienen que unirse en un solo grupo y formar. Salvo que queden los últimos dos, los últimos tres, o el último, ese va a ser su proyecto, ¿no? Porque es muy pesado. Y después, si se van a querer unir a otro grupo donde alguien te ha salido, no están aceptados los cambios de grupo. No, es un lío. El anterior semestre una persona le ha aceptado y ha sido hasta el final, le he tenido que recién cerrar su nota. Este es el tema del grupo, ¿no? Primero, todos tenemos el H25. Segundo, hay dos tipos de acero. Y yo, si soy el grupo, por decir 13, ¿no? Soy el grupo 13, de acuerdo a a lo que les he asignado de grupo. Entonces, a mí me toca hormigón H25, acero B500, tabiquería, la que, la tabiquería que ustedes están, esta tabiquería de acá, 1.50, ¿sí? Más 0.30, le tengo que aumentar, 1.80 sería en mi caso, ¿de acuerdo? El uso es A1, ustedes ya saben que dónde tienen que buscar para encontrar su carga de uso. Luego, eso sería con los primeros datos del proyecto. Más abajo tenemos otros datos. Yo soy un grupo impar, por lo tanto, me corresponde grupos impares esta columna. Por lo tanto, mi contrapiso va a ser de 5 centímetros, en mi caso, ¿no? 5 centímetros de hormigón simple. Los dos son hormigón simple, así es que no hay problema. Mi revestimiento va a ser parquet. Yo tendré que definir qué espesor de parquet, cuánto es el peso unitario del parquet. ¿Sí? No quiero copias de un grupo al otro. Todos son cielos rasos. Así es que ahí todos son, ustedes en sus apuntes de construcción de edificios o de materiales de construcción, dirán, o de algún libro, 2 centímetros, 3 centímetros de cielo raso, 2.5. Traten de justificar esto, ¿no? Instalaciones, ahí sí yo les estoy imponiendo, soy impar, 0,10. El espesor de la losa, ya les dije, ¿no? Ustedes tienen que darse el espesor, justificarán cómo, en función de qué. Los espesores de losa son generalmente redondeados al centímetro, ¿de acuerdo? No hay 12.7, no, nada. Tienen que redondearlos al centímetro y deseablemente hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces eso, todo esto que estoy haciendo ya tienen que irlo ya redactando. Ya, o sea, desde que les he dado ya tienen que ir redactando para la vida útil para todos 50 años y el nivel de exposición, yo soy impar, me toca 2A. ¿De acuerdo? Este es el plano de la 2. El plano de la 2 hay que ya de una vez digitalizarlo. Creo que los he pasado en AutoCAD, si no me equivoco, para que eso no sea un problema, ¿no? Entonces, acá, ustedes tienen que definir la orientación de sus vigas para que les resulte en una dirección. Como estamos un poco apretados de tiempo, pues ya les voy a dar las pautas, ¿sí? A ver, ¿dónde estamos? Ya. Ustedes van a tener que poner las vigas. Les voy a dar una ayuda ya, pero la idea es que ustedes entrenen la. Por ejemplo, tienen que fijar las vigas portantes en ese sentido, ¿sí? A este otro sentido le van a poner simplemente a los bordes, ahí y ahí, ¿de acuerdo? Hasta ahí, ¿sí? Entonces la otra viga portante tendría que ir aquí. Sí o sí tiene que ir. A ver, iré hacia atrás. Iremos poco a poco. Entonces, cuando ustedes tienen este problema, dicen, ahora, les voy a decir, resuelvan. Ya, lo clásico, les digo, no quiero saber nada de viguetas ni de nervurado, quiero una losa libre. Lee. Y ahora dicen, ¿cómo hago? Ya están las columnas, perfecto. El arquitecto me ha ayudado poniéndome las columnas, yo ya las he revisado y van bien. No están muy separadas ni muy, ¿no?
Y ahora, ¿cómo ubico las vigas? Entonces, yo tengo dos opciones para orientar las vigas, para orientar el armado de la losa. Si quiero que sea en una dirección, puede ser la orientación del armado así o así, ¿de acuerdo? Entonces, para este problema vamos a pensar o vamos a hacer que el armado sea en este, ¿sí? Vamos a proponer esa solución, ¿de acuerdo? Por tanto, entonces yo que sea en ese sentido, voy a empezar a definir las vigas portantes perpendiculares a este sentido del armado. Las más fáciles de definir son estas, ¿de acuerdo? Sí o sí tiene que haber al borde, ¿no? No hay dónde perder. Entonces, meta viga borde. Sí o sí tiene que haber al borde, entonces aquí también voy a hacer esa situación, ¿sí? Ahí, aquí hay un aire y luz, no puede continuar, así es que me voy a, ¿de acuerdo? Siguiente, algo que me parece muy obvio es que la siguiente viga portante sea esta, ¿de acuerdo? Ahí. Y la otra viga portante, e inclusive aquí me estoy olvidando, voy a prolongar esto de acá. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ahí ya tengo mis vigas portantes, ya tengo todas mis losas que van a funcionar en una dirección. Sin embargo, cuando termine el edificio, no puede quedar tan así, ¿no? Entonces, es saludable ponerle aquí una viga. ¿Es saludable ponerle aquí una viga? Sí, saludable. Aquí vamos a poner una viga. Ahí. Al otro lado también es saludable que haya una viga. No va a ir en el volado, ¿no? Vamos, he visto una viga ahí colgando en el volado, ¿no? Aquí. Bien. Luego, ¿qué más? Aquí está quedando vacío, ¿no? Está quedando medio chistoso. Bueno, pues entonces cierro eso con las vigas aquí, ¿de acuerdo? Sigue quedando chistoso, porque yo quiero que todo sea una dirección. Y aquí hay un pedazo donde hay un retiro, entonces tengo que poner una viga ahí. Esta viga se va a apoyar en estas dos, y estas dos se van a apoyar recién en las columnas, ¿de acuerdo? Nuevamente el mismo hueco tengo acá, ¿no? Tengo que cerrar este hueco aquí con una viga, y con una viga, ya, ¿sí? Luego veo que este es un panel demasiado largo, ¿sí? Entonces voy a prolongar esto con una sola viga. Así mantengo la relación 2:1. No tiene que ser a letra muerta eso, ¿no? Pues si acaso 1.8, 1.7, ya. Es 2:9. Entonces, fíjense, todos los paños ya son en una dirección. Todos ya son más o menos en una dirección. ¿De acuerdo? Esto no voy a hacer una viga de borde como aquí. Porque esto es un voladito. ¿Ya? Y lo voy a dejar aquí como voladito con una viga, no una viga portante, no, sino una viga de borde, es una viga perdida, ¿no? En palabras, ese volado va a ir así. Aquí va a estar la viga, aquí va a estar el otro paño de losa, y aquí va a venir una viga, pero que va a estar ahí perdida en la losa, ¿no? No va a tener carácter resistente. Pero en cambio acá, no. ¿No? Acá hago un corte, entonces tendría yo así, tendría aquí una viga, la vemos en negro, tendríamos la viga que está al borde del vacío, aquí tenemos la losa, pedazo de losa, aquí la otra viga, la viga B, y aquí continúa el resto, ¿no?
Esta sería la viga pegada al vacío. Este sería el tramo donde está el corte. Esta sería la viga B. Y digamos que aquí estaría la viga C, ¿no? En esta escala, ¿no? Y aquí el aire hilo. Listo. Esto es lo que, bueno, este es el ejemplo de definir, ¿sí? Definir en una losa cómo lo voy a soportar. Aquí he hecho una definición sabiendo que va a ser una losa llena e induciendo a que sea en una dirección, haciendo que cada paño tenga una relación 2:1 más o menos, ¿sí? 2:1, 2:1, ya, 2:1, 2:1, 2:1. Sigo avanzando, espero que estén tomando, ¿están atentos o ya lo suspendo? Aquí hay otro paño, ya, creo que ya no estoy en sintonizado. ¿Aló? Se le escucha, ingeniero. ¿Estamos bien? ¿O ya estamos durmiendo? No, sí, sí. Ya, Todo bien, Inge. me van a decir, porque a veces yo nomás soy el emocionado y después, es que ya ven, entonces, sigamos adelante. ¿Qué les decía? Cada frajita donde haya cambio de geometría es una viga, ¿no? Una viga. Entonces, aquí tengo mi viga con sus 3 tramos, ¿de acuerdo? Con sus 3 tramos. Pero ojo, aquí hay un volado, entonces tengo que hacer el volado. Es variable. Bien, muy bien. Aquí hagan un promedio, ¿no? Entre esta columna y esta columna. En todo este tramo, analicen este tramo que es variable con un vano promedio. Calculan la armadura y lo vamos a poner en este vano. Para este otro vano vamos a tener que hacer otra viga, donde este vano va a ser el que varíe y otra vez la solicitación. Aquí, como en la figura, viene aquí, volado, ¿no? Vano promedio, cálculo, solicitaciones. En la planilla de fierros nos vamos a poner, ¿no? Bar de 1 a bar de 2. Como ustedes ya, esta parte, si tienen dudas, me lo dicen, ¿no? Porque creo que uno no les he explicado cuando es variable. Este pedazo, prenden toditito esto, ¿sí? Una viga, ¿de acuerdo? Todo esto, otra banda. Obvio, me estoy olvidando aquí el volado. Todo esto, igual, ¿no? Aquí, pero ya sé que va a venir ¿no? Va a venir un momento, ¿dónde está? A ver, va a venir un momento negativo, ¿no? Así va a ser ¿no? El diagrama, pero tengo que considerar un 25% de piso estático o 1/24, cualquiera de los dos. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí esto es un volado, ¿no? Entonces, la armadura sí o sí la tenemos que orientar en este sentido, ¿sí? Fíjense cómo, no sé, en algún momento les decía, ¿no? Cuando los nervios o el armado viene aquí y en el volado se cambia, esta es una de las razones. Esto mismo yo puedo resolverlo con nervios y mis nervios pueden estar así, ¿no? En este sentido orientados, ¿sí? En ese sentido orientados, pero aquí los voy a tener que cambiar horizontal. ¿De acuerdo? Solo aquí vas a hacer un análisis local, de aquí de como un volado, lo dibujaremos, ¿no? Ahí, volado, calculo, y voy a hacer un espejo para ponerle ahí y prolongar la armadura negativa que va a salir aquí y la voy a meter ahí. ¿De acuerdo?
Así. Bueno, espero que esto quede claro. Vayan avanzando en el proyecto. El primero va a costar porque hay que armar ejes, geometría, pero las plantas, ¿no? Las planitas de cálculo de esto, las van a adecuar ya para los aligerados. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? No, no, Inge, creo que no. Todo claro. Bueno, me alegra mucho, ¿ya? No se descuiden, hagan su proyecto. Y aquí ya les he dado bastante ayuda de... Esto es como hacer un ejemplo de cómo es la definición de una losa, ¿no? Pero ya con la idea de que estoy condicionado a que sea una losa llena en una dirección. Y en un problema real, nadie me va a condicionar generalmente, ¿no? Entonces yo tengo que decidir lleno, aligerado, una dirección, dos direcciones. Cuando acabemos el capítulo de losas, ustedes ya van a tener esa conocimiento, esa competencia más adquirida, ¿ya? Bueno, los dejo descansar, nos vemos, que tengan un buen fin de semana y bueno, si hay alguna clase de consulta, lo voy a fijar en el transcurso de la semana. Vamos a ver, ¿ya? Yo ya tengo como hormigón armado lunes, ¿ya? Y probablemente convenga hacer como martes o miércoles, pero por las noches con ustedes. Una media hora para solamente preguntas, no les pongo nada. No hay asistencia obligatoria, solamente los que tienen dudas me preguntan y lo hacen. ¿De acuerdo? Bueno, hasta luego.